Empezamos, y en el eje de cambio y en el eje de cosas nuevas, pésima la música que puso Marcos, como para arrancar un lunes. Cosas feas, si las hay, van con las pastillas del abuelo, pero un tema bastante inapropiado para este lunes. Decía al comienzo del programa que íbamos a pensar algunas cositas y después hablar con Pedro Sala. Bueno, rápidamente cambiamos, vamos a pensar, pero después de charlar con él. Ya los saludo, Pedro Sala, con nosotros, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Un gusto estar contigo y con toda la audiencia de 260 hoy aquí. A ver, seguimos descubriendo cosas de psicología, de política, de análisis. ¿Qué nos trajiste hoy? Bueno, lo que hoy vamos a analizar tiene que ver con la confiabilidad política de el desglose y el desgrane de lo que llamamos, bueno, cuando alguien vota un presidente, qué pasa en ese proceso de dejar o no dejar toda la boleta larga, cortarla, digo, bien explicitado para que el vecino pueda entender cómo es que se referencia ese proceso, y hemos traído algunos ejemplos de diferentes municipios donde podemos descubrir a partir de las conductas de los votantes cómo llevar adelante o cómo inferir algunas cuestiones de qué lo lleva al votante y al vecino a cortar la boleta o no cortarla. Eje puesto obviamente en la última elección, ¿no? Año 2015 tomamos la candidatura a presidente, omitimos por el momento la candidatura a la gobernación y volvimos a tomar lo que es la candidatura a intendente. A ver, vamos a poner una placa obviamente que tiene ahí los candidatos, quizá los más importantes, y vamos a reparar sobre los nombres propios, obviamente con el análisis que puedas hacer vos. Bueno, ahí lo estamos viendo en imagen. Vemos Scioli, vemos Macri, Massa, Stolbizer, Del Caño. Digo, un poquito cómo empezamos a armar ese rompecabezas. Bueno, el primer rompecabezas, lo primero para que el vecino entienda es, tomamos a los 5 principales candidatos a presidente en las elecciones 2015, donde se destaca Scioli, Macri, Sergio Massa, Margarita Stolbizer y Del Caño. Tomamos después la segmentación de provincia de Buenos Aires, no tomamos toda la provincia, sino tratamos de trabajar solo sobre el conurbano bonaerense. El conurbano bonaerense nos da números bastante claros y elocuentes respecto a, en la segunda, digamos, en la elección general del 2015, Scioli sacó 39,88%, bien. Macri 29,23%, Sergio Massa 23,14%, Del Caño 4,01% y Margarita Stolbizer 2,84%. Qué bárbaro ese 2,84 de Stolbizer. Bueno, pero a ver, me parece que hay cuestiones que de una forma equivocada algunos políticos tienden a pensar que la política es la suma. Y una elección es la foto en un momento dado con un escenario y un contexto político determinado. Entonces, rápidamente vos decís el 2,84 de Stolbizer en el 2015 y quién se acuerda del magro 3% de Carrión en el 2011. Hoy es una figura central de la política, en eso que, haciendo un paralelismo con lo que Sebrelli llamó el fútbol medio o el fútbol televisivo, yo te diría que estamos viviendo una era de la política televisiva. Quizás hay muchísimos actores con mucho más peso territorial, pero aquello que ponderan los medios termina repercutiendo considerablemente sobre el electorado. Entonces, a partir de esos datos gruesos del conurbano, lo que se puede ir marcando es la media, ¿no?, que marcó es un 39,88 en el caso de Scioli, por ejemplo. Lo que vemos en distritos como San Isidro y Vicente López es que esa media baja. A ver, ¿qué tenemos ahí? Contanos. Bueno, lo primero que podríamos decir es que el macrismo sube en esos dos distritos, que de hecho sube de un 29% a un 54% en ambos distritos. Impresionante. Bueno, me parece que tiene que ver con dónde está segmentado, y eso lo que nos permite es conocer mejor el voto. El voto de acuerdo a cómo vota, no solo por ideología, sino también por una cuestión social, económico y demás, y después, a partir de ir viendo cómo se desgrana todo eso, podemos seguir haciendo nuevas inferencias. Por ejemplo, San Isidro tiene un dato muy pero muy curioso. Macri sacó 54%, Gustavo Pose, que fue el candidato de esa lista, 51%. Hay un 3% que no está. Candidato directo, digo. Nos hacemos la pregunta, ¿se cortó la boleta? ¿No? Scioli 21 puntos. Cafiero termina sacando 16. ¿No? Desde 5. Hay 5 puntos que no están.
Sergio Massa 17 puntos y Marcela Durrié, que era la candidata que llevaba en la boleta corta a Sergio Tomás Massa, termina con 11 puntos, ¿no? Hay 6 puntos que desaparecen. Stolbizer con Chamatrópulos 3 puntos, hay un leve corte, y Del Caño y Cuellar, ¿no? Margarita. Marcan el 3 puntos. Con lo cual hay 8 puntos que es interesante cómo aparece esto, cómo vuelve a aparecer. Bueno, hay 3 puntos más 5 puntos, ¿no? Nos dan 8, más 6 que corta el votante de masismo en la presidencial, lo corta, y todo eso son los 14 puntos de Convocación Ciudadana, el 1397. Con lo cual lo que podemos ver o inferir ahí es el votante sanisidrense decide poner una cuota en la cercanía de sus representantes. Después veremos cómo. Bueno. No es el mismo voto que se va de Pose que el que se va, o el que se va del macrismo, que es el que se va de Massa, por ejemplo. Pero confluyen ahí. A ver, es interesante porque uno siempre ha hablado del rol de convocación, pero nunca lo hemos visto tan lineal. Bueno, a ver, los números lo que nos marcan y nos permiten hacer son estas inferencias. Seguramente ha habido un desplazamiento de los votos, lo que pasa que cuando nosotros pasamos la planilla en blanco, se ve claramente dónde está ese corrimiento de votos. Sin embargo, esto así como arma una grieta en términos de la posibilidad de un espacio vecinal concreta de poder competir, que no está tan clara en otros municipios. En otros municipios no existe esa posibilidad o es muy magro. Entonces lo que nosotros podemos inferir es que ese caudal de votos es funcional a la estructura organizativa del poder. Al oficialismo. No es ni bueno ni malo, pero son funcionales. Eso por un lado en lo que es San Isidro, que se ve claramente cómo ahí el espacio vecinal les permite sustraerle votantes a las listas de arrastre a nivel nacional. Después en Vicente López lo que tenemos es que tanto Macri, Mauricio como Jorge replican, incluso hay un levantamiento de Jorge Macri en la boleta municipal. No así por un escueto voto entre Scioli y García, pero podríamos decir que esas dos fuerzas tienden a representar tanto a nivel nacional como a nivel municipal al votante de, en este caso, Cambiemos y el Frente para la Victoria. Hay un pequeño desgranamiento de Massa hacia Pérez en la última elección de casi 2 puntos, 1 punto y pico. Y después acá la sorpresa, ¿no? Porque Stolbizer saca 5.31 y Del Caño 3.70, pero el Totito González levanta la performance de Margarita Stolbizer en 6.08, y un dato a analizar interesante, que todo el conglomerado y el contubernio compuesto por el Frente Progresista sacó más puntos en la PASO que en la general. Con lo cual, si ahí se hubiese podido fogonear un poco más, quizás hoy estaríamos hablando de un concejal de esa fuerza. Bueno, pero ahí yo creo que el valor agregado es el rol del Totito González. Digo, es una figura reconocida localmente y que obviamente le puede aportar más de lo que venga directamente en la boleta de Stolbizer. Bueno, desde ya, pero además eso nos marca la pauta de cómo el votante vecinalista lo que apuesta es a la cercanía. Digamos, a ver, muchas veces se dice, bueno, vamos a poner a tal mascarón de pro, a tal figurita de la tele, a tal figura del espectáculo, del deporte y demás. Esto no es política, no es 1 más 1. Con lo cual, lo importante es la cercanía que se mantiene con el vecino. Esto es muy claro y se ve clarísimo en estos dos ejemplos que citamos, ¿no? El dato de convocación y la figura de Totito González haciendo levantar una lista que no tuvo la performance que nos tiene acostumbrados a hacer, sobre todo en Vicente López, Margarita Stolbizer, ¿no? Con Horacio Alcuaz en algún momento encabezando la lista intendente. Bueno, después hay un municipio que es interesantísimo de análisis en términos numéricos, que es Ituzaingó. ¿Por qué? Porque Scioli con 35, Macri con 32 y Massa con 22 prácticamente replican los números de sus
de quienes encabezaban su boleta en corte municipal, Descalzo, Marasco y Acuña. Es bajísimo el corte, solo lo que podríamos decir es que hay una tendencia hacia el alza en los candidatos de Stolbizer, que 1000 votos, por ahí no es tanto a nivel total, pero sí a nivel porcentual, más de un punto porcentual. Con lo cual acá otra vez lo que aparece es que hay un corrimiento y un reconocimiento hacia el laburo territorial. Bueno, pero no es menor el hecho de que haya una similitud tan importante entre los 3 primeros que nombrás vos y los intendentes. Digo, hasta comparándolo con los otros casos que hablabas de Vicente López y San Isidro, bueno, hay algo que me parece que hasta le permite trabajar distinto en el análisis del electorado. Desde ya, a ver, a mí lo que me parece... Porque ¿qué se dijo? ¿Por qué llegó a este razonamiento? Porque siempre se dice, el votante de San Isidro vota mirando el obelisco, o vota mirando Capital. Ahora, me parece que eso se representa más en Ituzaingó por los números que traes vos que por San Isidro, que me parece que el vecino logra decir, bueno, voto a Macri, pero no a Pose. A ver, te diría que es una verdad medias en ese punto. ¿Por qué? Porque lo que diría yo es lo siguiente. Creo que si hay un buen laburo territorial, un buen trabajo de base, los resultados están a la vista. Tomemos el caso de convocación de Totito y también de el Frente Progresista. Hay una tendencia al alza de levantar ese piso. Bien. Entonces, lo que me parece es de qué manera se trabaja localmente. Digo, quizás en el interior de la provincia de Buenos Aires es mucho más sencillo levantar un espacio vecinal por la cercanía y porque no suelen ser tan numerosos las elecciones y los electores. Con lo cual acá dejamos una línea abierta para pensar respecto, bueno, cómo se construye desde lo vecinal. Sí, a ver, me parece que es... A ver, pienso, Vicente López, por ejemplo, Meneca, concejal, ahora está buscando el vecinalismo. Y todos te dicen, no llega con las fichas. No llega a completar las fichas, que creo que es... A ver, Marco lo sabe más que yo. Meneca hoy te ofrece, si che, afiliate. Entonces me parece que también la lógica es cómo instrumentar ese espacio vecinalista que quizá la política puede permitir tenerlo, ¿no? Desde ya, pero... Porque una cosa es el votante y otra cosa es el afiliado. A ver, me parece que acá hay dos cuestiones diferentes. Una cosa es cómo se gesta una estructura vecinal, cómo se gesta una agrupación que te permita correr en las elecciones, y otra es cómo se arma política desde la agenda del vecino. Interesante. Que no es lo mismo, porque si vamos a los números, lo que podemos obtener es que en San Isidro Convocación no llevó a nadie arriba. Fue solo, con lo cual partía de un 0. Entonces está 14 puntos por encima de ese 0 con el que inició. Está bien, pero ¿cuánta posibilidad tiene de llegar al 35 que necesita para ser intendente? Esa es otra cuestión. Ok. Esa es una cuestión, a ver, lo que estamos hablando es esto. De un 100% de electores, ese espacio político logró que la agenda vecinal esté en boca de un 14%. Perfecto, ya te entendí. Y tiene 2000 afiliados, con suerte. Bueno. Digo, siguiendo lo que te planteaba yo de caso Meneca. Bueno, acá hay una cuestión que desde ya que es relevante y para plantear cuando uno plantea el armado de un partido político, que es un partido de masas, un partido de cuadros. Porque digo, por ahí hay veces que un partido de masas no termina representando los intereses de la mayoría de electores y un partido de cuadros sí. Sí. Contraejemplo es la izquierda en el país. ¿Cuántos afiliados tiene el Partido Obrero? ¿Cuántos afiliados tiene? Tiene un montón, pero no representan los intereses de la mayoría que están por fuera de ese armado político. Y el otro punto a pensar es, pensemos esto, Stolbizer a nivel conurbano sacó 2.84 y el Totito González sacó 6.08, más que duplicar la performance de Stolbizer. Claro. Con lo cual ahí hay otro segmento que me parece muy interesante de trabajo, caso similar, el de Segovia en Ituzaingó, superando a Stolbizer también casi por el doble de puntos porcentuales. Bueno, son casos que quizá ahí sí está esto que planteas vos de la impronta o del despliegue que puede tener el candidato por sobre la fuerza que lleve. Quizá la otra lectura sería interesante hacerla. ¿Qué pasa si fuera más fuerte el candidato que llevan arriba, no? Bueno, a ver, creo que si fueran más fuertes los candidatos, ese núcleo que los vota y los legitima no bajaría.
Me parece que acá se plantean dos cuestiones. La macropolítica o la micropolítica. La agenda nacional y provincial o la agenda municipal. Me parece que en ese camino sí se puede construir, pero no sin ese debate previo. Porque muchas veces, tanto táctica y estratégicamente, ¿no?, se suele fomentar o privilegiar una contienda provincial en desmedro de lo municipal, quedando el vecino por fuera. Entonces, el punto acá es claro y sencillo y se puede inferir desde la lógica del votante. ¿En qué piensa el votante? Y el votante primero piensa en cercanía, en conocimiento, en la imagen de aquella figura municipal que va a votar o no va a votar. Bien. A ver, pienso en todo esto y realmente es un lindo rompecabezas para esta elección intermedia, porque el valor agregado que se plantea es, bueno, la elección intermedia también cambia el voto. También cambia o la el gente voto. Vota distinto. Bueno, lo primero que diríamos es que el electorado se mueve diferente, porque una cosa es el rol que tiene alguien que va a ser electo para una legislativa que para una ejecutiva. Sí, coincido. Pero además de eso, lo que vemos es cómo en los municipios donde se trabaja bien lo vecinal hay un corrimiento de los votos. Y en los municipios donde no se trabaja lo vecinal, se tiende a mantener el status quo sin corte de boleta. Bien. Son lindas aristas que vamos sumando en este rompecabezas. Me quedo pensando, realmente lo digo, sobre todo lo de convocación. Uno ya sabía que era funcional el oficialismo, digo, desde la lógica electoralista, pero está bueno lo que has traído hoy desde lo numérico. ¿Algo más para agregar? Por ahora estamos con eso. Bueno, en un ratito, desde las 3 y Cooperativos TV, así que lo pueden ver acá el licenciado Pedro Salas para hablar seguramente de muchos temas más que abarca la psicología, y en algún momento un especial de un programa entero de 1 hora del rol político sería interesante. Nos va a encantar, lo vamos a preparar seguramente de cara a las elecciones que tenemos en agosto.